Vamos a tomar que pues obviamente el matrimonio no fue invención del hombre, fue un proyecto que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Aquí como podemos ver en la primera filmina, por favor. Aquí podemos ver que pues obviamente en el libro de Génesis dice que el matrimonio fue diseñado por Dios mismo, ¿sí? Y desde el principio fue el hombre creado para establecer, para ejercer dominio conjunto, o sea, hombre y mujer que ejerzan ese dominio sobre toda la creación, ¿sí? Vamos a ver igual lo que es desde el Génesis 1 a diferencia del Génesis 2, en qué comprende una cosa con la otra. Ambos, hombre y mujer, fueron creados a la imagen de Dios, ¿sí? Y al ser creados a la imagen de Dios, ¿sí?, reflejan la unidad divina perfecta. El hombre y la mujer por sí solos están prácticamente incompletos. Solamente hay una plenitud cuando realmente los dos están unidos, ¿sí? Al igual también las escrituras hablan de que el matrimonio representa proféticamente la unión que vamos a tener con Jesucristo, la iglesia que somos nosotros con Jesucristo. Ok, vamos a en el Génesis 1:26 dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo, ¿sí? Desde el Génesis 1, aún el hombre no había sido formado, ¿sí? Pero ya se le estaba estipulando. La idea de Dios era de que ellos o nosotros ejerciéramos dominio, ¿sí? En el Génesis 1 habla de la creación, y la creación viene de la palabra hebrea bará. Esta palabra prácticamente significa crear. ¿Y qué es una creación? Algo que realmente no existe y tú le das esa idea y pues obviamente aunque no esté formada, pero esa idea existe. Podemos decir, por ejemplo, cuando un arquitecto tiene la idea de una construcción, él hace sus planos y todo, todavía no se hace posible esa construcción, pero la idea ya está plasmada. Asimismo fue la creación con Dios, ¿sí? Él primero diseñó al hombre. Eso fue lo que planeó Dios. Dios planificó al hombre como especie, porque al decir hombre pensamos primero, Adán, no. Él cuando creó esa creación ya era pensando inclusive en ti y en mí. ¿Por qué? Porque es lo que dice Efesios 1:4, que dice que Él nos aceptó, nos predestinó aún antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces nosotros ya pertenecíamos a Dios desde antes de la creación, ¿sí? Entonces, eso prácticamente es la diferencia entre el Génesis 1 y el Génesis 2. Vamos a la siguiente cita, que es Génesis 27 y 28, por favor.
voy a leer acá porque ahí dice en el 27. En el primero 26 decía hagamos, a lo que pues obviamente Dios no estaba solo cuando Dios creó al hombre. Al referirse a hagamos está hablando en plural, por lo cual pues había alguien más con él, ¿no? ¿Sí? Entonces realmente Dios no fue porque estaba solo y quiso, no. Eso no lo manifiesta la palabra, ¿sí? Sino fue pues precisamente porque por su inmenso amor, porque dice, Él por su amor nos aceptó, nos hizo suyos, ¿sí? En Efesios 1:4 eso es lo que dice, ¿sí? Entonces Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Ya no fue así como nosotros, sino a la misma imagen de Dios, hombre y mujer los creó, ¿sí? Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Ya una vez creados la idea, porque antes era como una plática, hagamos al hombre, ahora ya es una creación, ya está estipulado en que sí se va a realizar esa formación, ¿sí? Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen, ¿sí? Ya no será reinarán, sino ya reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, ¿sí? En esa cita ustedes que vieron, o sea, los bendijo Dios, primero fue la bendición, ¿sí? ¿Qué dice el libro de Proverbios 10:22? Dice que la bendición es la que enriquece, ¿no? Entonces Dios los provió completamente de todo, ¿sí? Antes de haber creado al hombre, ¿sí? Ahora, vayamos ya a la cuestión de la formación, ¿sí? Aquí me parecen que me faltaron algunas citas, pero bueno, ya una vez en el capítulo 2 de Génesis, habla precisamente de que Dios el hombre ya fue formado, ¿sí? Ahorita les digo la cita, en el 2:7, por favor, ¿sí? Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Primero fue la creación, lo que les había comentado, es como hacer los planos de una construcción, y ya después viene la construcción misma, que es precisamente la formación, ¿sí? Vamos a regresar al... Formar viene de la palabra yatzar, del hebreo, y pues la definición correcta es moldear, ¿sí? Hay una cita en Isaías 64:8 que dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano, ¿sí? Entonces toda la humanidad está hecha por Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito ya lo que corresponden a los fundamentos, parte de los fundamentos que estábamos viendo. El propósito del diseño dual, ¿a qué corresponde eso? Pues obviamente Dios creó al hombre y a la mujer con ciertas diferencias, ¿sí? Uno con respecto al otro, es un género diferente al otro, ¿sí? Pero juntos se vuelven uno. Es lo que les decía. Somos completos ya cuando estamos unidos a nuestra mujer. Y ahorita vamos a ver a través del estudio cómo es esa preparación para podernos unir a nuestra pareja.
Ujú. Vamos a continuar. La representación profética. ¿Sí? Esto podemos verlo en la cita de Apocalipsis 19, 7 y 8. El matrimonio desde un principio representa ese pacto que Jesús haría con la iglesia, que somos todos nosotros. En Apocalipsis 19, 7 y 8, pues obviamente estamos ya hablando prácticamente de los últimos capítulos del Apocalipsis, y dice así: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. ¿Sí? Entonces, una iglesia santa, pura, ¿sí? Preparada, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos, pues, costumbres de los compromisos hebreos cuando uno iba a casarse, ¿sí? Y pues obviamente nos va a representar mucho lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Ahora, el lino fino significa pureza, santidad, justicia y rectitud, y es realmente como estamos revestidos ahora. Recuerden que Jesucristo, a través de su sacrificio, nos hizo puros, sin mancha, justos, delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que corresponde a la soltería. Y la soltería pues representa que pues es como una preparación. Recuerden que el hombre fue formado primero y el hombre pues obviamente tuvo que ser enseñado en varias cosas antes de que la mujer se le fuera presentada, ¿sí? Entonces vamos a ver eso precisamente ahorita. Génesis 2:8, bueno, ya vimos en el 2:8 dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Dios fue el que provió todo, inclusive con esta cita podemos pensar que, bueno, más bien nos hace ver de que Dios estaba haciendo esto precisamente para ir entrenando al hombre, ¿sí? Un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado, ¿sí? El hombre pues obviamente fue hecho de la tierra, pero fue en un lugar llamado Edén, que era como la oficina de Dios aquí en la tierra, ¿sí? En primera de Juan, ¿y cuál era el motivo o cuál era el propósito de que Dios hiciera esto? Pues precisamente enseñar al hombre a amar, a señorear, a fructificar, ¿sí? A gobernar. Eso es lo que realmente Dios estaba preparando al hombre, y que pues obviamente cuidara y trabajara en lo que Él le había entregado, ¿sí? Ahora, como siempre, Dios, algo que es una característica de Dios, de que Dios da primero. Si nosotros amamos es porque Dios nos amó primero, y esto lo podemos ver en Juan 4:19. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero, ¿sí? Entonces realmente nosotros lo que realizamos para el bien es porque Dios ya no lo había manifestado, ¿sí? Una escritura también para reforzar esta última es 1 Juan 4:8. Y esto dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos entendiendo que pues obviamente la soltería no es tiempo perdido, sino que es tiempo para estar en preparación, ¿sí? Adán como modelo, al ser el primer hombre humano, ¿sí?
pues obviamente se vio como lo que Dios anhelaba de esta creación. ¿Sí? Génesis 2:15 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? En el Génesis 2:19-20 dice: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes. Sí, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Anterior a esta cita, en el 2:18, dice que Dios vio al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces esta cita que vamos a ver ahorita daba interpretación a la idea de que Dios ha creado todos los animales, presentárselos y que el hombre escogiera cuál era su ayuda idónea, cosa que nosotros ya habíamos visto desde el Génesis 1, que Dios ya había visto por un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces, de antemano yo he escuchado personas que han dicho esto, de que prácticamente estaba en Adán el escoger ayuda idónea, pero no, ¿sí? Aquí pues lo vamos a aclarar. Dice así la palabra en el 19:20: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero ¿qué dice al final? Pero aún no había una ayuda idónea para él. Sí, la ayuda idónea era la mujer, no los animales que se les presentaron. Aquí podemos decir que era más bien que Adán pudo haber tomado la decisión de haber escogido ahí su mona o su jirafa, no sé, ¿sí? Pero pues ya había una ayuda idónea antes de la formación del hombre, ¿sí? El Edén, pues obviamente ya saben lo que significa: lugar de placer, deleite, delicadeza, delicia. Y ese era el lugar donde el hombre vivía, obviamente delante de la presencia de Dios, ¿sí? La provisión divina. Aquí es lo muy importante esto. Génesis 2:18. Es Dios el que te provee. El problema cuando esto no sucede es por eso que no tomamos en cuenta a Dios, y pues obviamente pues hay problemas de que nosotros elegimos, pues obviamente nosotros tendemos a veces a equivocarnos. Dios es infalible. Si tú dejas que Dios actúe en tu vida, créeme, no va a haber manera que puedas equivocarte, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver. Dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal o idónea para él, ¿sí? Entonces aquí Dios es el que estaba proviendo a la mujer. Es muy importante considerar, si ustedes ven la vida de los patriarcas, el único patriarca que no tuvo que repetir mujer o no tuvo más de 2 mujeres fue Isaac. ¿Y cuál fue? ¿Por qué fue así? Abraham fue el que mandó a uno de sus siervos para buscarle mujer, y fue a través de la bendición y el consentimiento del Espíritu que llegó hasta escoger a Rebeca, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente de que fue una unión prácticamente espiritual, ¿sí? Entonces es muy importante considerar cuando tomes decisión de tu matrimonio, poner por primeramente a Dios
que Él es el que te guía para tomar una excelente decisión. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. La creación de la mujer. Bueno, ya habíamos visto que la mujer ya había sido creada. Aquí pues obviamente me equivoqué, es más bien la formación de la mujer. De antemano la mujer ya estaba en el interior del hombre, porque dice que estaba en los aposentos del hombre. Lo que es el costillar o el costado, si ustedes se van a la definición hebrea, dice aposento, y el aposento es el interior. De antemano es un lugar pues bastante considerado como lo más íntimo de ti. Cuando se habla de que ve y métete a tus aposentos y ponte en adoración con Dios, a Dios, es algo muy íntimo y es de ahí donde salió la mujer, ¿sí? Ahora, la mujer como expresión de ayuda idónea, ¿qué significa? Significa quien me equilibra, ¿sí? Si consideramos el ejemplo de una balanza, pues obviamente hay que medir que las dos partes sean iguales para que sean medidas, sea equilibrada esa condición, ¿sí? O quién me confronta. Aquí el concepto confrontar, aunque muchos tenemos la idea de que es como pues estar peleando, para que no se vayan con esa idea mujeres y hombres, no es el concepto. El concepto o el contexto de esta palabra es ponerse de acuerdo, ¿sí? Y pues bueno, ya dice, no en sentido de pleito, dice aquí, simplemente quién me ayuda, ¿sí? Fue formada del costado, no costilla. Bueno, el costado pensemos que es la parte lateral de nosotros, pero la palabra hebrea, como les comentaba, es la palabra Selah, con T al principio, Selah, y significa aposento, alojamiento, hospedaje, cámara. O sea, viene del interior, ¿sí? Entonces, es prácticamente como se los había comentado, viene de lo más íntimo del ser del hombre, ¿sí? En el Génesis 2:21, pues reforzamos con la palabra esto que acabamos de decir. Yo lo puse con la palabra de Dios para todos, dice así esta definición, bueno, esta versión. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. En algunos textos de la Biblia, inclusive con diferentes personas de los pasajes bíblicos, ven que cuando Dios manifiesta alguna revelación, hace que caigan en un sueño profundo, ¿sí? Algunos de ellos fue Abraham, otro de ellos fue Daniel, y así algunos otros personajes del texto bíblico, ¿sí? Manifiesta que pues entran a un sueño profundo y Dios les revela algo bastante importante, ¿sí? Entonces eso fue realmente la formación de la mujer. Y la mujer, al decir que el hombre estuviera dormido, fue como una manifestación, una revelación. Y lo importante de aquí fue de que el hombre al despertar o al ver a la mujer, se dice que vio a Dios mismo. Por eso dice, esta es sangre de mi sangre, carne de mis huesos, ¿sí? Hueso de mis huesos, ¿sí? O sea, él se estaba viendo a la mujer y el hombre fueron creadas a la misma imagen de Dios. Y era como estar viendo, manifestando a Dios mismo, a la misma imagen de la mujer misma, era la misma imagen de Dios, ¿sí? Igual con respecto a
a lo que corresponde a los sueños, hay una profecía en Joel 2:28 que dice, lo voy a leer rápidamente. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Entonces era la manera como el Espíritu de Dios manifestaba algo muy importante. Vamos ahora pues ver un poquito, y sabiendo de las costumbres hebreas nos damos cuenta o nos cae el 20 de lo que significan algunas escrituras con respecto al matrimonio. La primera etapa del matrimonio hebreo era pues lo que se llama la negociación. Y la negociación no era entre el novio o bueno, el esposo y la esposa, porque al decir verdad, aunque me critiquen, pero pues en la escritura no he visto palabra como novio. ¿Sí me entienden? Entonces, el noviazgo no existe en el texto bíblico, a menos de que me equivoque y bueno, humildemente puedo aceptar de que me refuten completamente esto, pero en los textos bíblicos no viene la palabra noviazgo, ¿sí? Entonces, la primera etapa era la negociación y eso lo hacían los padres de los esposos, ¿sí? Ellos pues obviamente negociaban y el novio, bueno, en este caso el esposo, traía vino y dinero como dote. Y ese dote era precisamente como una prevención por si la mujer quedaba viuda o inclusive si el hombre podía se me fue el nombre, repudiar, ¿sí? Solamente el hombre podía repudiar a la mujer no podía repudiar al hombre. Esa es una cuestión que también vamos a ver, ¿sí? Esa era la primera etapa, ¿sí? La segunda etapa era ya el compromiso. El esposo entregaba una prenda, ya sea un anillo o una prenda, como pacto o como garantía. Jesucristo vino a morir por su iglesia, por su mujer. ¿Qué dejó como pacto, como garantía? El Espíritu Santo, claro, ¿sí? Entonces, para que más o menos vayan entendiendo de que todo va acorde a las tradiciones y pues obviamente lo van a comprender correctamente. Desde ese momento en que el hombre entregaba esa garantía, ya estaba en práctica el compromiso, ya era un matrimonio, pero el hombre se retiraba a casa de su padre para preparar morada. Eso lo podemos ver en Juan 14, 2, 3, cuando dice, yo iré a mi padre a prepararles morada. Y eso dice así, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Juan 14, 2. Si no fuese así, ¿acaso les había dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Él estaba hablando de el compromiso que ya tenía con su iglesia, ¿sí? Tercera etapa, lo que podemos decir la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo era este acontecimiento? Normalmente él venía juntamente con sus amigos y hacían tocar el sonido de la trompeta del shofar. ¿Sí saben qué es un shofar, verdad? Un cuerno de cordero, ¿sí? Y esto normalmente era en la noche y no le avisaban a nadie, más bien era el sonido de las trompetas y el barullo que se provocaba, que pues obviamente las personas, ahí viene el novio, ¿sí? Para esto la mujer pues esperaba todo el tiempo en el que llegara este momento y normalmente había doncellas juntamente con ella.
Esto lo podemos ver después de que Jesús anuncia su segunda venida en el capítulo de Mateo 24. Lo podemos ver inmediatamente en lo que corresponde a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? 5 de ellas fueron pues prudentes en cuestión de irse preparadas, 5 de ellas no. Y la manera como realmente les estoy platicando, lean eso, es Mateo 25, creo que del 1 al 13, viene prácticamente esa parábola. ¿Sí? Entonces ellos ya anunciaban con las trompetas, se hacía el anuncio de ahí viene el novio, y había una tienda donde pues obviamente se consumía el matrimonio, ¿sí? Y eran la manera como era como en aquel tiempo, en la costumbre hebrea, se manifestaba el matrimonio, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora, ¿qué fue prácticamente? Pues obviamente todo esto pues a alguien no le gustó y pues obviamente hubo pues una caída en la cual el plan de Dios no prosperó con el hombre, ¿sí? En Génesis 2, 16, 17, Satanás dice la palabra que era el ser más astuto. Y pues obviamente él vio la vulnerabilidad del hombre. Y el hombre, ¿dónde estaba su vulnerabilidad? Estaba en su enseñanza. Él era responsable de enseñar a la mujer. Y es que podemos ver a través de los textos que realmente la mujer no tomaba el enfoque o lo principal que era por lo que Dios le había manifestado a Dios, sino que simplemente aquí en los textos vamos a ver que realmente no fue el mismo mensaje que Adán había recibido de Dios, ¿sí? Entonces esa fue su debilidad, de que no enseñó bien a su mujer, ¿sí? Por esa misma razón, cuando se trata del pecado, se manifiesta como el pecado de Adán, no como el pecado de Eva. Igualmente Pablo habla de que la que fue engañada fue la mujer, pero realmente el que tomó la decisión de pecar fue el hombre. Al igual que Jesucristo, que Él vino y redimió a su iglesia, Adán pudo haber redimido a su mujer. El hecho de que pues todas las consecuencias ocurrieron después de que Adán comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando comió Eva no se había manifestado absolutamente nada. Y antemano Dios le manifestó por haber escuchado la voz de tu mujer y no la voz mía, ¿sí? Entonces ahí fue realmente el pecado de Adán. Él decidió seguir con la tentación, comer de lo que Dios le había prevenido. Porque la ley dice en Romanos 7:7 acerca de lo que es la ley. La ley de Dios es perfecta. El pecado se sujeta de eso para hacerte codicioso lo que no debes de hacer. Y eso lo dice muy claro en Romanos 7:7. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. La ley de Dios era para prevenir, para conservar la vida, porque obviamente Dios sabía de que de ese acto de comer de ese fruto o de ese árbol, iba a haber consecuencias y era la muerte. Entonces lo que Dios puso no era tanto una ley sino una prevención, ¿sí? Pero bueno, aquí lo podemos ver. De ninguna manera, de hecho fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies.
Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseo codicioso dentro de mí, que fue lo que se produjo en la mujer. ¿Sí? Si solo existiera la ley, el pecado, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Sí? Y encontré esta otra cita, Colosenses 2, 22, 23. Fíjense bien lo que dice. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a ello. ¿Qué fue lo que les transmitió Adán a la mujer? Si Dios dijo, no comas de todo árbol que está en el huerto, puedes comer, excepto del árbol del bien y del mal. Pero ¿qué fue lo que le transmitió a la mujer? Ni siquiera lo toques. Ya agregó algo suyo, ya no fue la misma ordenanza de Dios. Y eso es lo que va. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se destinaron con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Y eso es lo que realmente le manifestó Adán a la mujer. ¿Sí? Con eso no logró absolutamente nada. Al contrario, de ahí se arrancó Satanás para poder vulnerar el mandato de Dios. ¿Sí? Entonces dice, aquí en las escrituras, en Génesis 2:17, dice, pero el Señor Dios le advirtió, como les dije, era una advertencia. Pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Y qué fue lo que le respondió la mujer a Satanás cuando le preguntó de ese árbol? Dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Ojo, aquí, ¿cuál era el árbol que primero dice, y en medio del huerto puso el árbol de la vida? Su enfoque no estaba en ese árbol, sino estaba más bien en el árbol de la provisión, ¿sí? De lo que estaba prohibido. Ese era el enfoque de la mujer. Su principal objetivo era ese árbol, ¿sí? Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Eso no fue lo que Dios dijo, ¿sí? Si lo hacen, morirán. Entonces, realmente ahí fue prácticamente que Adán no atendió o no expresó el mismo mensaje que fue transmitido a través de Dios. Ahora, vamos a ver lo que corresponde a la pérdida gloriosa, porque pues si el hombre estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios mismo, pues obviamente hubo algo que notara una gran diferencia antes y después de haberlo hecho, ¿no? Dice en el Génesis 3:8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron. Esta palabra esconder viene del hebreo Javá, con K al principio, nada más que pues obviamente está difícil de pronunciar, ¿no? Y significa apagar. En ese momento, al decir esconderse, perdieron su brillo. Toda esa gloria que Dios les había manifestado cuando fueron creados, todo eso se acabó. Y pues obviamente hubo consecuencias, ¿sí? Igual ya no eran la misma identidad de Dios, ya dejaron de brillar, ¿sí? Ahora,
hay 4 maldiciones sobre la mujer. Capté esto porque obviamente hubo consecuencias también para el hombre. Por ejemplo, el hombre ya después de haber dependido completamente de Dios, pues obviamente tenía que trabajar para poder obtener lo que Dios ya le había provisto, ¿no? Pero igual, así como muchas cosas, pongo con respecto a la mujer porque de mi falta de atención hubo consecuencias también para mi amada. A eso me refiero, ¿sí? O sea, como ya eran uno, pues hubo tanto para el hombre como para la mujer, pero fue por consecuencia de que Adán cayó, ¿sí? Dice, dolores en todo lo que quiera emprender. Aquí pues obviamente pues la mujer siempre estaba pues, sujeta al marido, etcétera. Dolor a dar a luz, otra manifestación de la maldición. Su deseo será para su marido en lugar de que sus propios deseos sean cumplidos. Por ejemplo, ¿alguien recuerda, bueno, quién fue la primera mujer que tuvo estudios académicos en el mundo? ¿Alguien recuerda? ¿No? Bueno, esta era una persona, era una mujer italiana, se llamaba Elena Camaro, ¿sí? Y se graduó en 1678, fíjense, desde cuándo estamos hablando hasta ahora, hasta 1678, se graduó esta mujer en filosofía. Es triste hablar de ella porque pues obviamente se graduó a los 32 años y murió a los 38. Y la primera mujer en México que tuvo estudios universitarios fue Matilde Petra Montoya. Ella se graduó en medicina en 1887. Entonces, como podemos ver, pues obviamente por eso igual hay tantas ideologías y todo que atacan al hombre por cuestión de por ser patriarcal y todo lo demás. Pero bueno, son consecuencias, ¿sí? Hoy pues obviamente hay más libertad para que las mujeres se desarrollen en ciertas áreas como algunos hombres. Pero hay cosas que no se pueden igualar. Hay detalles con respecto a simplemente a la condición física. Los hombres tenemos una condición física más fuerte que las mujeres. Entonces las mujeres quieren igualarse en esas condiciones con los hombres, pues obviamente no es posible, ¿sí? Igual hay unos videos de unas personas de preparación militar de élite, en el cual son puras mujeres. Y pues obviamente era necesario hacer varias cosas, como subir escaleras, subir personas, ponerse en la cuestión de peso para poder hacer ciertas actividades. Y pues obviamente el hombre superaba completamente a este grupo de mujeres, ¿sí? Igual en la cuestión de cuerpo de bomberos y todo, imagínate tratar de cargar a una persona que pese más de 100 kilos, una mujer, pues obviamente va a ser más complicado. Entonces no puedes depender, o la vida misma no puede depender de alguien que no está en las condiciones para poder hacerlo. Y no es porque menosprecia a la mujer, pero pues obviamente la mujer tiene otras cualidades que los hombres no tenemos. Pero igual, no puede haber algo igual. Dios mismo creó al hombre y a la mujer con sus diferencias, pero los dos se complementan, ¿sí? Otra cosa que también pasó a ser parte del inventario del hombre en lugar de cogobernante, ¿sí? Ya habíamos dicho que pues obviamente, por ejemplo, en la tradición judaica, pues obviamente el hombre podía repudiar a la mujer, pero la mujer no podía repudiar al hombre. Entonces vemos todas esas consecuencias por tu falta de capacitar bien a tu media naranja, ¿sí? Ahora, vamos a leer lo que corresponde a lo que es la restauración de la identidad, ¿sí?
Hay 5 elementos que pues obviamente son los más importantes para tener una correcta identidad. ¿Sí? Esto es la imagen, ya lo hemos visto con respecto a Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza. La condición, la posición, la autoridad y la bendición. Esto podemos ver en un pasaje de la Biblia, del libro de Esther. ¿Quién ha leído el libro de Esther? Es un libro que pues obviamente habla de los judíos en exilio en un imperio que se llama el Imperio Persa, ¿sí? Y pues obviamente en ese libro, si ya lo leyeron, no menciona para nada el pueblo de Israel, simplemente a los judíos, y no menciona tampoco a Dios, ¿sí se han dado cuenta? ¿Sí? Pero tiene bastante enseñanza. De eso es lo que vamos a platicar ahorita, ¿sí? Por ejemplo, híjole, ya se me fue el tiempo, perdón. Bueno, ya nada más platico esto rápido y ya doy 300 citas más y terminamos. Bueno, es que no alcanzo a ver, pero no sé cuánto me he pasado, pero bueno. Ok, ya nada más termino con esto para darles a entender lo que corresponde a este libro. Esther fue, su nombre dice que significa la que brilla, ¿sí? O estrella, ¿sí? Ella fue una de las tantas esposas de un rey persa que se llamaba, para los judíos se llamaba Asuero, y pues para el mundo en general, para todos los demás era Jerjes. ¿Sí recuerdan la película de 300? ¿Sí? De que hay un supuestamente rey Dios que se llama Jerjes, precisamente es este mismo personaje, obviamente a la manera de Hollywood, ¿sí? Que pues obviamente trata de negociar con Leónidas. Sí saben quién es Leónidas, ¿no? Un líder de los espartanos. ¡Aú! Entonces, este rey, su imperio era bastante fuerte. Entonces, había varios judíos que estaban en exilio en lo que era todo el imperio persa. Antemano, los judíos también fueron parte de ese imperio, ¿sí? Hubo una conspiración de algunos eunucos. Estos eunucos eran unas personas que se dedicaban a atender a todo lo que era cuestiones del rey, entre ellos a todas sus doncellas y a todas sus esposas. Esta conspiración de dos de estos eunucos llegó a oídos de un judío que se llama Mardoqueo. Este Mardoqueo era primo, pero también fungió como padre adoptivo de Esther, ¿sí? Entonces él le hizo llegar la noticia de que había conspiración en contra del rey, ¿sí? Ya cuando Esther ya era reina, y Esther le hizo llegar este mensaje a Jerjes o a su esposo. Posteriormente se investigó que esto era real y bueno, pues así fue como hicieron las cosas. Se vio que estos sí eran personas conspiradoras y pues obviamente llegaron a ejecutarlas. Posteriormente de esto, Jerjes le dio toda la autoridad a un personaje que se llama Amán, y este Amán correspondía a la tribu la tribu de los amalecitas. ¿Sí recuerdan quiénes son los amalecitas? Los amalecitas fue aquel cuando Dios le ordenó a Saúl acabar con todos los amalecitas, y pues obviamente Saúl prácticamente no obedeció y le perdonó la vida al rey Agag. ¿Sí recuerdan? De antemano esta persona Amán era descendiente directo de Agag, perdón, ¿sí?
Entonces, para que vean todo lo que fue la cuestión de la desobediencia, esta persona de Amán conspiró en contra de los judíos en el reino persa, pues simplemente porque cuando se le daba el anuncio de que él iba a pasar, pues él esperaba que todos, pues obviamente le dieran reverencia, cosa que los judíos no podían hacerlo. ¿Recuerdan? Pues el caso también de Daniel, que pues obviamente por eso iban a ser quemados en el horno, ¿no? Pues algo similar pasó en ese tiempo con Mardoqueo. Entonces Amán pues ya no tanto odiaba a Mardoqueo por esa situación, sino empezó a odiar a todos los demás judíos, no sabiendo de que la reina era judía, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya para no hacerlas tan larga, había ya pues en cierta manera un estatuto de que todos los judíos iban a morir. Esto obviamente Mardoqueo se lo hace entender a su prima Esther, y pues obviamente Esther pues obviamente iba a tener que anunciárselo a su rey para evitar esta masacre. Pero Esther estaba indecisa en hacerlo. ¿Por qué? Porque había un estatuto que decía, Esther 4:11, y por favor me lo pueden poner. Esto lo dice Esther, dice, todos los funcionarios del rey, ella ya siendo reina, todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro, y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Ella ya siendo reina, entonces ella prácticamente no sabía de su condición o de su postura, ¿sí? Ella olvidó lo que corresponde. Me ponen por favor Esther 5:1, por favor. Lo voy a leer acá porque del 5:1 al 5:3, por favor, pero igual ahorita lo vamos a leer. Entonces ella pidió a través de su primo Mardoqueo que todos los judíos se pusieran en oración y en ayuno para pedir por esta situación. Entonces dijo que al tercer día, dice, aconteció que el tercer día, ¿sí?, se vistió Esther su vestido real. Empezó ya a manifestar su condición y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. 5:2, por favor. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. O sea, ella no iba a morir, a pesar del decreto que había. El rey prácticamente consintió la presencia de su reina. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Sí? Y esa es realmente la postura de nosotros como iglesia. ¿Sí? Nosotros pertenecemos, como les vimos desde el principio de nuestro estudio, que nosotros fuimos creados conjuntamente, hombre y mujer, con las mismas condiciones, con la misma manifestación de reinar, de gobernar, de gestionar. Bueno, lo voy a dejar aquí, faltan todavía algunas citas, pero vaya, perdón, no me había dado cuenta en el tiempo, pero pues bueno, ¿aprendimos?